Bien, muchachos, vamos a hablar ahora de los efectos que sobre un sustrato dado me determinan qué tan ácido o qué tan básico es. Bueno, vamos a ver. En primer término hay que decir que un ácido de Bronsted fuerte, muchachos, es una especie que tiene alta tendencia a donar un protón. Pero ven, a la misma vez, esa tendencia a donar el protón me va a generar una base que es estable. O sea, una base que no va a ser fuerte, sino más bien una base débil. Recuerden, entre más débil sea la base conjugada que se forma, hay mayor tendencia a perder un protón dado. Bueno, vamos a ver aquí en el centro, muchachos, a estos compuestos de acá. Fíjense que la acidez aumenta en el sentido de la flecha. O sea, que el fluoruro de hidrógeno, un disolvente conveniente y con una base específica, va a ser más ácido que todos los demás. Y que, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? El metano va a ser el ácido más débil de la serie. ¿Ok? Bueno, ¿cómo explicamos este orden? Por la mayor electronegatividad del flúor, por supuesto. Fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? Aquí la fuerza o la estabilidad de las bases que se forman. El flúor es la base más estable de todas, mientras que esta especie es la menos estable. ¿Por qué? Porque resulta ser que el flúor, al ser más electronegativo, muchachos, estabiliza mejor la carga negativa que, por ejemplo, el carbono. Y tenemos por este efecto electronegativo el orden que se aprecia aquí. Miren, aquí está más claro. El aumento de la fuerza básica es el que dice la flecha azul. La base más fuerte de todas es la base conjugada del metano. Por lo tanto, el metano va a ser la especie menos ácida de la serie. De nuevo, si hay un elemento electronegativo, en este caso el flúor, que pueda soportar la carga negativa y estabilizarla, ¿verdad? Entonces este compuesto va a ser el que genere la base conjugada más estable o más débil. Un efecto electronegativo aumenta la acidez de un protón, muchachos, siempre y cuando entonces la carga negativa quede sobre un elemento que es electronegativo y que es capaz de estabilizar la carga. ¿Okay? A mayor electronegatividad del átomo que soporta la carga negativa, mayor estabilidad de la base conjugada. O sea, menor fuerza de la base conjugada también. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora del tamaño. ¿Ok? Muy importante decirlo. Resulta que la carga negativa se dispersa mejor en átomos que son grandes, muchachos, que en átomos que son pequeños. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un protón pegado a un átomo muy grande, este protón se va a tender a perder con mayor facilidad que un protón pegado a un átomo pequeño. ¿Por qué? Porque la carga se dispersa, muchachos, mejor en un átomo grande. ¿Okay? Bueno, acá vemos la tendencia de la tabla, ¿verdad? La acidez aumentaría de izquierda a derecha porque los elementos más electronegativos están hacia la derecha de la tabla. Pero además, la acidez aumentaría de arriba hacia abajo en cada una de las series por el tamaño, ¿verdad? El tamaño del átomo que funciona como base conjugada. Claro, la carga negativa en un yoduro está más dispersa, ¿verdad? Se reparte más en una región más amplia del espacio. Por esa razón el yoduro es una base más débil que el fluoruro. Así en general. Habrá que ver algunos efectos, muchachos, muy importantes de disolvente y demás, pero en general esta tabla que estamos viendo en esta lámina es correcta. Bien, efecto de tamaño. Para acá aumenta el efecto de tamaño y la estabilización de la carga negativa. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, aquí lo ven, ¿verdad? La acidez, ¿verdad? De estos que se llaman hidrácidos porque sabemos que son especies que se disocian en agua, aumenta hacia abajo, hacia el yodo, ¿verdad? Que es la especie más grande, ¿ok? Aunque el flúor sea el más electronegativo, como todos son halógenos, el yoduro va a ser el que me permita tener el protón más ácido. Una carga negativa se dispersa mejor en una región grande de tamaño. Bueno, ahora vamos a hablar de la acidez y la hibridación, muy importante. Entonces, para hablar de esto, muchachos, vamos a ver, muy bien,
estaba acomodando, listo. Vamos a ver varios ejemplos que tenemos por aquí. Fíjate que este nitrógeno, ¿se acuerdan qué hibridación tiene? SP3. Claro, tiene una pKa de 10.6, mientras que este que es SP2 tiene una pKa de 6. Mira, este protón es más ácido que el anterior. Y este protón es acidísimo. La pKa es de menos 10.1. ¿Cuál es la diferencia entre los tres nitrógenos? La hibridación sp3. Aquí tenemos sp2 y aquí tenemos sp. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿verdad?, que la hibridación va a tener mucho que ver o nos va a poder explicar por qué estas tres especies tienen acideces, ¿verdad?, tan diferentes. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo pierdo, bueno, si con el nitrógeno pasó, muchachos, por supuesto que pasa con los carbonos, fíjense ustedes. Aquí tengo la base conjugada del etano, la del eteno y la del etino, ¿ok? Y aquí la pKa 50 para el etano, 44 para el eteno y 25 para el alquino. Es la misma tendencia que vimos con los nitrógenos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los orbitales de este carbono, por ejemplo, son orbitales sp. ¿Cómo son? Tienen mayor carácter S, ¿verdad? Y permiten entonces que haya una mayor estabilidad de la carga negativa, ¿verdad? Porque la carga negativa va a estar más cerca del núcleo positivo, que es el carbono, ¿verdad? Al estar más cerca, la interacción positivo-negativa es mayor y por eso la hibridación contribuye de manera muy significativa, muchachos, a la acidez. Claro, aquí hay mayor carácter P. Estos electrones se encuentran en una región un poco más lejana al carbono. Entonces la interacción con el núcleo positivo es menor. Quiere decir que esta base es más fuerte porque estos electrones están más disponibles, o sea, son más básicos, porque, claro, están menos estabilizados por la carga positiva. Aquí estos están muy cerca de la carga positiva, de tal forma que pueden interactuar muy fuertemente y por eso esta especie de acá, ¿verdad?, es una base más estabilizada, muchachos. Aquí vemos las representaciones más claras, vean cómo los orbitales se van haciendo cada vez más pequeños, ¿verdad?, de tal manera que los electrones, ¿verdad?, están más cerca del núcleo. Bien, vamos a hablar ahora de los efectos inductivos, muy importante. Primero que todo hay que definirlos, muchachos. Vean, un efecto inductivo es la polarización de un átomo o un enlace por otro átomo o grupo de átomos. Bueno, el efecto inductivo puede ser donador o puede ser extractor. Y fíjense ustedes que esta naturaleza de que sean donadores o extractores, muchachos, me va a definir a mí cuándo una especie es más ácida, cuándo una especie es más básica. Por ejemplo, vean aquí. Bueno, resulta, y voy a introducir esto, muchachos. Los grupos alquilo, cuando están cerca de núcleos como este, ¿verdad?, que son núcleos electronegativos porque hay dos oxígenos, se comportan como donadores o más, se dice en orgánica de forma más correcta, retrodonadores de carga negativa. No es que los electrones de los enlaces, ¿verdad?, se pierden y se vienen para acá, pero resulta que las nubes electrónicas de este metilo se acercan e interactúan con la región positiva de la molécula, que es todo esto. Entonces, ¿qué efecto tiene este metilo? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué efectos inductivos de este tipo también los van a presentar átomos, muchachos, que tienen pares de electrones no enlazantes. Pero ¿qué efecto tiene sobre la acidez esta donación parcial de carga hacia esta zona? Vean, es carga negativa que entra de izquierda a derecha. Bueno, si hay carga negativa que entra a un centro electronegativo, de ahí este protón va a ser, ¿verdad?, menos ácido que si no hubiera este efecto donador. Ya lo dije, ven. Este es un buen ejemplo de un efecto donador. El metilo dona parcialmente carga a la región positiva y hace que el enlace, ¿verdad?, responsable de la acidez en esta molécula, que es el enlace oxígeno-hidrógeno, sea más fuerte. Un efecto donador siempre disminuye la acidez, muchachos, porque refuerza el enlace que debe de romperse para que esta especie se comporte como un ácido. ¿Ok? Claro, al tener una especie que mete electrones para acá, ¿verdad?, hace que la densidad electrónica sea mayor acá y por eso la base conjugada es una base conjugada más fuerte.
¿Ok? Resumen, un efecto donador disminuye la acidez, ¿verdad? Pero aumenta la basicidad. ¿Ok? Los efectos donadores hacen, ¿verdad?, que la carga sobre los elementos que ya están negativos y que sean electronegativos aumente. O sea, si hay más carga disponible, en el sentido de Lewis tenemos una base más fuerte. Ahora vean la diferencia. El cloro es un átomo que es electronegativo, si bien tiene pares de electrones enlazantes, no tiende mucho a donarlos hacia este carbono porque el cloro es muy grande de tamaño. Entonces él casi que no dona, pero sí extrae la carga. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa cuando tengo un efecto inductivo extractor en este sentido? Que este enlace se vuelve menos covalente y es más fácil de romper, ¿ok?, que el anterior. Este enlace es más débil porque más bien a esta parte del sistema que ya era deficiente en electrones, le están quitando electrones. Estos también. Entonces este enlace se vuelve más débil y el cloro lo que está ejerciendo es un efecto extractor. Ok, los efectos extractores aumentan la acidez, pero claro, si el cloro está drenando o succionando la densidad electrónica en este sentido, aquí hay menos carga negativa. La basicidad de una especie se ve disminuida por un efecto inductivo extractor. Bien, vamos a ver 3 series para terminar este videito y que nos quede claro, ¿verdad?, lo de los efectos inductivos. Vamos a ver. Ácido butanoico, pKa 482, ácido clorobutanoico 452, claro. Baja un poco porque el cloro drena. Ahora, fíjense ustedes que en el 3-cloro y el 2-clorobutanoico sistemáticamente bajan las pKas. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí este primer ejemplo? Claro, muchachos, que el efecto inductivo también depende de la distancia. Entre más cerca esté el grupo extractor, más fuerte su efecto sobre el enlace, ¿verdad?, que es responsable de la acidez en el compuesto, entre más cerca esté. Y por esta razón, chiquillos, esta especie es más ácida que todas las anteriores. Bueno, este es el menos ácido de todos porque no tiene ningún halógeno que ejerza, aunque sea a muy larga distancia, como en este caso, un efecto inductivo del factor. Bueno, finalizamos viendo este ejemplo, ¿verdad?, para ver otros en la próxima video. Yodo, bromo, cloro y flúor. Claro, el ácido fluoracético es más ácido porque el flúor es más electronegativo que el cloro, que el bromo y que el yodo. Resulta que lo que vemos aquí es el efecto de los halógenos, muchachos. El efecto de los halógenos, sabiendo que el flúor es el más electronegativo y el que debilita más el enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Ok? También aquí, bueno, para finalizar vemos donde aumentando el número de grupos electronegativos, fíjense ustedes, nosotros podemos aumentar la acidez. ¿Ok? En resumen, la cercanía del grupo extractor, ¿verdad?, define cuánto baja la pKa. La electronegatividad del grupo extractor también define cuánto baja la pKa. Y el número de grupos extractores, muchachos, es muy importante porque entre más grupos extractores tenemos un mayor efecto inductivo extractor y por tanto una mayor acidez. Bueno, muchas gracias.